temas que faltan: el derecho colectivo, derechos ambientales. Ya hemos hablado de derechos culturales, derechos económicos, derechos humanos, etcétera, etcétera. Todos estos derechos están contemplados en la Constitución, que la estuvimos conversando en el primer periodo. Entonces, ¿qué son los derechos colectivos? Son también conocidos como derechos de tercera generación, que surgen a partir del siglo XX, o sea, son nuevos prácticamente. Luego de que se consagran en los derechos de la primera generación, en el siglo XVIII, que responden a todos los individuos como personas humanas, civiles y políticas. Y los de segunda generación sociales, donde el hombre puede reclamar por su específico estatus social, ya en el siglo XIX. Bueno, los derechos colectivos, como su nombre indica, son derechos que tienen las personas en común, un grupo específico. Cuyo sujeto no es solamente una sola persona, sino, como les digo, un conjunto, un grupo social. Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso las entidades de tales colectivos. La Declaración de los Derechos Humanos la reconoce como sujeto de los derechos civiles. En este campo entran las comunidades campesinas o los pueblos indígenas, o las comunidades nómadas o ultrahumantes. Quiere decir comunidades, por ejemplo, los gitanos, bueno, ese tipo de comunidades. Dado que las comunidades rurales desempeñan frecuentemente una o dos más actividades tradicionales y colectivas para subsistir. Esos son los derechos colectivos. Ahora, los derechos colectivos y los derechos del medio ambiente, que son los mismos, que vienen casi en la misma línea, están contemplados en la Constitución Política de Colombia. Aquí les voy a dar un poco los derechos ambientales, que es el tema del trabajo final. Entonces, como su nombre indica, los derechos ambientales tienden a proteger el medio ambiente. Están contemplados en varios artículos de la Constitución, como es el artículo 78, que es la ley que regula el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos a la comunidad. Esto genera también al derecho colectivo. ¿Por qué? Porque también habla de la comunidad. El Estado garantizará la participación de organizaciones de consumos y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen para gozar de este derecho. Está el artículo 78 de la ley. Está también el artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. En nuestra comunidad nosotros tenemos el derecho, la obligación de velar que el gobierno estatal cumpla con los requisitos del medio ambiente, que no destruyan un parque, que no destruyan un humedal. ¿Por qué? Porque beneficia no solamente a las personas o a la comunidad, sino también hace buen ambiente al medio ambiente, obviamente al planeta. El Estado el deber del Estado es proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las zonas de especial importancia, ecología, y obviamente educar a las personas para que puedan proteger este medio ambiente. El artículo 80 de la Constitución del 91, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, su sustitución. Aquí habla un poco cómo el Estado debe, digamos, si bien es cierto, nosotros necesitamos, por ejemplo, el agua, y obviamente el Estado debe garantizarnos ese servicio. Y obviamente el agua se obtiene por medio de ríos, mares, lagos. ¿Qué tiene que hacer aquí? Tiene que el Estado garantizar que se puede tomar ese líquido, pero debe garantizar que no que el medio ambiente no se vea afectado por esa implementación, cuidarlo hasta más no poder. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en la zona fronteriza. Obviamente, por ejemplo, el Amazonas, que el Amazonas limita con unos países, como es el caso de Ecuador, el caso de Brasil, Perú y Colombia. Son 4 países que tienen esa responsabilidad de cuidar la selva amazónica.
El artículo 81, que queda prohibida la fabricación, importación de posesiones y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción del territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Esto tiene que ver con la explotación de minas, petróleo, sobre todo el petróleo, carbón. Por eso siempre hay zonas especiales que tienden a buscar esos minerales, como es el caso de Cerrejón, etc. El Estado regulará el ingreso del país, salida de los recursos genéricos y su utilización de acuerdo con los intereses nacionales. El artículo 82 es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación del uso común. Esta habla mucho, por ejemplo, cuando van por la calle, ustedes ven a veces que está la acera del transeúnte, y muchas veces ven personas, ven un vendedor ambulante que está mal ubicado en una parte que es especialmente para el transeúnte, para que las personas caminen. Entonces, el Estado debe garantizar tanto la movilidad de las personas como el derecho de trabajo a esa persona, buscarle un espacio propicio para que él pueda tener su trabajo. Entonces, las entidades públicas participarán en las plusvalías que genere la acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Un claro ejemplo de esto es el malecón, que es un espacio de bien público, y ahí garantiza un poco el espacio a las personas, también a los carros y eso. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo el Estado debe velar y garantizar la protección del espacio público. Bueno, esto era todo lo que les tenía que explicar el día de hoy.